Muy buenos días para todos, para todas, para todos. Muchas gracias por la invitación y vamos a dar inicio al panel de la Universidad Javeriana, ya como lo titulaste, Natalia, como lo mencionaste. En la mañana de hoy voy a estar acompañada del magíster, el profesor Diego Ubaque. El profesor actualmente trabaja en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es profesor de la licenciatura en lenguas extranjeras de la misma universidad, investigador reconocido por MINTIC y pertenece al grupo de investigación Intertexto, dirigido por la profesora Pilar Méndez. También es director del grupo de estudiantes de investigación Internautas, Contextos y Prácticas, y su investigación más reciente se titula Pedagogía del lenguaje e identidad del docente, un lente colonial para la enseñanza del idioma inglés desde la experiencia de un formador de docentes. Entre sus áreas de trabajo investigativo, Diego está interesado en la identidad, el género, los estudios narrativos, las perspectivas de translenguaje y los nuevos enfoques para comprender la pedagogía del idioma inglés. También nos acompaña esta mañana la estudiante formadora Luisa Valeria Aragón, estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, tutora del Centro de Escritura y formadora que hace parte del proyecto que les vamos a compartir esta mañana. Y tenemos un invitado muy especial para nosotros en el proyecto, que es nuestro joven colombiano rural, Daniel Olarte, que es un joven de 19 años. 7 años ha vivido en un municipio de Vistahermosa, que más adelante lo mencionaremos y daremos una contextualización. Estudió en el Colegio Nacionalizado Los Centauros y posteriormente inició sus estudios en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También estudia Teología en el Instituto Nacional, perdónenme, en el Instituto Técnico Teológico de la Asamblea de Iglesias Cristianas. Su municipio fue gravemente azotado por la violencia y es por ello que una de sus metas es resignificar este territorio por medio de diferentes herramientas. En su iglesia es el líder del grupo musical y ha enseñado ese arte a diferentes personas que padecieron el conflicto interno en Colombia de una manera directa. Actualmente participa en la construcción de la Casa Campesina, un lugar para la memoria, paz y reconciliación del municipio. También es entrenador voluntario de tenis de mesa, un deporte muy especial para él, con el que tuvo la oportunidad de visitar Beijing, China, para perfeccionar las técnicas y ahora transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones de Vistahermosa Meta, enseñando que es posible construir paz y aportar al municipio aun cuando los recursos sean limitados. Entonces, daré inicio, voy a compartir la pantalla, si me permiten un segundo, de la presentación. ¿Me confirmas, Natalia, si la estás viendo, por favor? Sí, se ve perfecto. Si quieres le das F5 para que la veamos en pantalla completa. Sí, de acuerdo. Ya, dame un segundo porque a veces mi computador es necio, pero creo que ahí está cargando. Igual ya lo voy presentando. Bueno, entonces, como lo decíamos, la propuesta del panel se titula Los caminos de las prácticas letradas pluriversas y polifónicas con jóvenes rurales de Colombia. En primer momento quisiera tomarme como moderadora del panel unos minutos para hacer una contextualización del panel y de cómo surge. Y la propuesta es, pues en este escenario vamos a realmente tener un diálogo a partir de un proyecto de investigación liderado desde el Departamento de Lenguas de la Universidad Javeriana, que se titula Tejiendo escenarios alternativos de formación en inglés con jóvenes de Vistahermosa en Meta, Colombia. Como lo ven en el mapa y en la diapositiva, pues vemos la figura, el mapa de nuestro país, pero lo más importante que quisiera destacar aquí es lo siguiente. Y es que esta experiencia de investigación se articula con el proyecto Javeriano de Paz y Reconciliación, que es una apuesta de la Pontificia Universidad Javeriana por acompañar a largo plazo los procesos e iniciativas que buscan contribuir a la paz territorial y reconciliación.
En este sentido, se han promovido escenarios de acción, participación y diálogo entre la comunidad académica y las comunidades rurales. Por eso, desde esta línea de trabajo con las regiones, se propone incidir en procesos de reconstrucción y paz territorial desde el diálogo y planeación conjunta con el municipio de Vistahermosa, fortaleciendo la reflexión, la construcción de capacidades organizativas, la participación y vinculación de las nuevas generaciones a estos escenarios, desde los cuales se busque el buen vivir en el territorio. Por lo tanto, y en el marco de trabajo con la comunidad de Vistahermosa Meta, se ha diagnosticado que es fundamental para el desarrollo del municipio y sus habitantes identificar y apoyar el fortalecimiento de espacios de participación amplios y representativos que favorezcan la participación de los jóvenes como actores sociales en procesos educativos y organizativos. Los pilares que fundamentan esta propuesta de investigación se centran como en tres columnas vertebrales, y la primera se relaciona contextualizando el territorio de Vistahermosa, que es un territorio que ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado y que después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, firmados entre el Estado Nacional y las antiguas o en este momento desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, se presentó como un municipio priorizado en la planeación de un nuevo territorio con alternativas de desarrollo acorde a las necesidades territoriales, donde se reconozcan los saberes y las experiencias comunitarias. Asimismo, la participación de los jóvenes en este escenario de trabajo es indispensable en la medida en que son reconocidos como sujetos capaces de acción y transformación en el territorio. Se comprende el liderazgo juvenil desde el desarrollo del empoderamiento y autonomía de los jóvenes como en el ejercicio del autorreconocimiento del joven como actor social de derechos y de sus potencialidades. Y también la autonomía hace referencia al desarrollo de las capacidades propias, el pensamiento crítico y el liderazgo comunitario. Asimismo, en este proyecto la noción de territorio para nosotros resultó fundamental porque se comprende como el escenario donde se tejen las relaciones humanas que le dan sentido a la existencia, más que como un lugar geográfico. Es el eje que vertebra el desarrollo del proyecto y que adquiere una especial sentido en relación con la participación juvenil. Asimismo, este proyecto de investigación se relaciona con la reflexión necesaria acerca del posicionamiento del inglés como lengua global e imperante que subordina las otras lenguas y por lo tanto los saberes nativos. En perspectiva de colonial, el inglés se comprende como una lengua globalizadora, producto de geopolíticas de colonización y dominación, y a su vez la pedagogía como mecanismo de la modernidad para la reproducción de sujetos coloniales. En este sentido, se busca interpelar el campo de la enseñanza del inglés para encontrar caminos alternativos de ser, saber, hacer y existir de otro modo en la periferia, como lo menciona Walsh. Ante esta invitación urge repensar, reimaginar y reconstruir la enseñanza del inglés como alternativa que fracture las lógicas hegemónicas de la lengua y enseñanza que anquilosan inequidades y subalternidades. En esta línea se propone un giro en la concepción de escenarios de enseñanza y aprendizaje del inglés en el contexto del municipio de Vistahermosa Meta, en Colombia, atravesado por el conflicto armado, el narcotráfico y el olvido gubernamental. También es importante reconocer que los jóvenes, el trabajo con ellos ha sido necesario, pues porque también las brechas que tenemos en nuestro sistema educativo en Colombia nos señalan que, por ejemplo, mientras cada 42 estudiantes de zonas urbanas, de cada 100 estudiantes que ingresan a la universidad en zonas urbanas, 42 lo logran, en las zonas rurales solo lo logran 22 de cada 100 jóvenes. Esta cobertura que nos lleva a pensar en cuál es la cobertura de la educación rural en los territorios rurales, cómo se hace el tránsito de la educación secundaria a la educación superior y también cuál es la pertinencia de la educación en estos territorios rurales. Además, es un municipio que tiene una biodiversidad inmensa y que la
en estos momentos está aportando en la construcción de paz. Pues aquí quisiera presentar quiénes somos los tejedores más que los participantes, ¿no? La misma palabra, como lo dice el título, es entretejer, y quisimos recurrir a esta palabra, digamos, más metafórica, porque queremos construir esos hilos de diferentes texturas, colores, para hacer un tapiz en donde podamos reimaginar pedagogías otras en relación con la enseñanza del inglés. ¿Quiénes somos? Espero que lo estemos viendo, son 12 jóvenes, muchos de ellos ya graduados del colegio, quienes trabajan, colaboran con sus padres en los almacenes que tienen en el municipio, ya sea en temas de ornamentación, ya sea en temas de panadería o en tema de una ropa de almacén. Entonces, son jóvenes que finalmente están comprometidos en este momento con el territorio y con la construcción de paz en él. De parte de la Universidad Javeriana nos acompaña un equipo de estudiantes formadores de la licenciatura. Ellos son Angie, Sergio, Damaris y Valeria, quienes nos han acompañado durante todo este proceso, y los profesores que lideramos el proyecto de investigación. En este caso está la profesora Adriana Salazar, Edgar Aguirre, Diego Huáquez, que va a estar en el panel, y pues en mi caso también hago parte del equipo. ¿Cuáles son nuestros propósitos investigativos? Entonces, como lo podemos ver en la presentación, el propósito más grande que planteamos con este proyecto se centra en reimaginar pedagogías en la enseñanza, aprendizaje de lengua extranjera, con el fin de desplazar e invertir prácticas y conceptos metodológicos heredados. Digamos que los mismos verbos que pensamos nos permiten plantearlo desde una perspectiva decolonial, no como medir, cuantificar, analizar, sino efectivamente el mismo concepto de reimaginar nos posiciona en otro lugar de enunciación. Por eso buscamos promover experiencias de aprendizaje en inglés basadas en los saberes de la comunidad, no el inglés que llegamos a imponer a la comunidad, sino cómo entramos en ese diálogo y en esa co-construcción. Y apoyar el fortalecimiento de las identidades culturales, reconociendo el valor del uso de la lengua materna y la lengua extranjera. Para nosotros el español es una lengua, digamos que en este caso no queremos que queden en desventaja, sino cómo coexisten las dos lenguas en el mismo escenario, en el mismo territorio. Entonces le voy a dar paso al profesor Diego Huáquez, ya él nos centrará, digamos, más la reflexión desde donde partimos. También contamos con la presencia de Valeria, la estudiante formadora de la licenciatura, y con nuestro estudiante Daniel, con quienes ya haremos todo en la discusión y como en la presentación que ustedes les queremos compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Gracias por abrirnos este espacio. Como Juliana lo decía, yo creo que aquí debemos empezar a pensar en el territorio. Creo que Juliana lo había mencionado hace un momento, no solo como un espacio geográfico en esa contextualización tan importante histórica que ella hizo, sino empezar a pensar el territorio también desde lo corporal, lo corpopolítico. Y esta fundamentación teórica que no les voy a explicar, pero creo que les voy a guiar, no busca que leamos el proceso investigativo desde el concepto, sino busca que tengamos una claridad, por lo menos, o como la misma diapositiva lo dice, una fundamentación teórica para que entendamos desde dónde de pronto también intentamos tener esas lecturas del territorio y de las prácticas de tejido que se dieron en este proceso. Entonces, ustedes pueden ver como círculos que nos muestran unas intersecciones entre conceptos que les voy a comentar en estos momentos. Estamos hablando del campo ELT, que es enseñanza del inglés. En nuestro caso, tenemos un ejercicio importantísimo hasta este momento. Los paradigmas o lo que se ha hecho en el campo ELT en Colombia ha olvidado la noción del ser sujeto y del territorio en las prácticas de enseñanza. Entonces, nosotros estamos trayendo una lectura que se centra en el reconocimiento de quiénes somos dentro de un espacio. Por eso hablábamos que lo corporal y lo político entran dentro de la lectura del territorio. Tenemos otro concepto
CBP, en inglés es Community Based Pedagogies. Básicamente son pedagogías basadas en la comunidad. Este es un concepto que ya en un momento lo abordaré, pero es empezar a pensar la pedagogía como tal, no desde esta perspectiva moderna de la individualidad del conocimiento, sino empezar a pensarse desde el territorio. Y como lo decía Julián en algún momento, es esas prácticas que nos van a permitir reexistir y revivir y fragmentar muchas veces imaginarios que tenemos en la enseñanza del inglés. Y tenemos un último círculo que habla del currículo alternativo. Aquí queremos hablar del currículo precisamente porque el currículo ha sido como una representación de los contenidos que se desarrollan, pero al ser esta propuesta una propuesta que, como ustedes ven en esas intersecciones, tiene el territorio como centro, buscamos comprender esa matriz colonial de la que hablaba en algún momento los autores decoloniales. Podemos referirnos a Dussel, podemos referirnos a Quijano, pero es entender el poder, el conocimiento y el ser dentro del proceso de formación del territorio. Entonces, tenemos una definición, creo yo, muy importante de lo que es el territorio, y al inicio, cuando empezamos con este proceso, pensamos el territorio, estábamos tomando la voz de Sousa, como un espacio, estoy leyendo ese fragmento que tenemos ahí, de diversidad que incluye modos distintos de ser, de pensar, de sentir, de concebir, el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro. Tenemos cronología, tenemos historia y tenemos un valor axiológico importantísimo en esta apropiación de la voz de Sousa para poder comprender la noción de territorio. Entonces, como les decía anteriormente, la idea no es entender el ejercicio investigativo desde el concepto, pero tener fundamentación para poder entender qué sucedió. Entonces voy a tomar círculo por círculo para poder darles como una lectura muy general de lo que es el concepto. Les comenté hace un momento que trabajamos la noción de comunidad, pedagogías basadas en la comunidad. Este es un concepto que desarrolla una profesora colombiana que se llama Amparo Clavijo. El texto que utilizamos para referenciar es Sharkey y Clavijo. Y pensamos las pedagogías desde la comunidad como un recurso epistemológico. Miren lo bonito cuando pensamos que un ejercicio muchas veces de instrumentalización se convierte también en un ejercicio epistemológico. Los saberes que habitan esos territorios para entender la comunidad como un espacio rico de saberes. Asumimos la teoría de las comunidades al mismo tiempo porque creemos, desde la perspectiva de Johnson y Davis, que las comunidades tienen prácticas que son propias, pero esas prácticas también reproducen aprendizajes y relacionamientos dentro de la comunidad. Es integrar eso dentro de nuestra visión también investigativa. Tenemos dos ideas más que están dentro de la categoría, y es la posibilidad de descentralizar el foco de agenciamiento de producción del saber docente. Si nosotros pensamos en la enseñanza del inglés, creo que hemos tenido un currículo supremamente estático, como lo mencioné hace un momento, que siempre es impuesto, tiene una perspectiva vertical de arriba hacia abajo. Aquí intentamos hacer lo que Arturo Escobar dice, y es construir de abajo hacia arriba. Intentar aproximarnos a los conocimientos para descentralizar, rompiendo o fragmentando un poco la verticalidad o la lógica de lo que entendemos como pedagogía. Y tenemos un último concepto que habla de subvertir un orden hegemónico. Creo que conectamos con lo que habíamos dicho anteriormente, porque precisamente en el campo de la enseñanza del inglés hablamos mucho de métodos, pero los métodos son construcciones teóricas que no incluyen lo ontológico, no incluyen el ser. La perspectiva de pedagogía desde la comunidad es en 100% ontológica y axiológica. Y eso nos lleva a entender que lo que hacemos pedagógicamente no es una lectura aislada del sujeto, que es quien se vincula en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Tenemos el otro concepto que me parece también es muy importante hablar del currículo alternativo, precisamente porque, voy a leer Creo que de pronto estamos teniendo problemas. Son netamente instrumentales, funcionales, son teóricos y procedimentales, no tienen concepción del ser. Y cuando empezamos a pensar un currículo alternativo, pues llevamos la postura ontológica y construir subjetividad. Eso va en contravía de la perspectiva eurocéntrica. Nosotros tenemos perspectivas que son netamente cartesianas de pienso, luego existo, que es lo que entendemos por modernidad en estos momentos. Aquí no pensamos para existir. Aquí, si quisiera traer a falso
podríamos tener una pedagogía sentipensante. Sentir, pensar, pensar para sentir. Y es un ejercicio que fragmenta en todo sentido la noción de currículo que tenemos hasta hoy en día. Y a esto le sumamos que el currículo alternativo es un camino plural, decolonial. Y entonces nosotros, nuestros estudiantes, los chicos en el territorio, mueven epistemologías en plural que tal vez han sido silenciadas, porque precisamente la lógica de la modernidad de la enseñanza del inglés es ver la lengua simplemente como un sistema. Y como lo mencionaba Juliana, es permitirles que su lengua, probablemente el español, se convierta en un recurso semiótico para la construcción de un proceso de aprendizaje en inglés. Finalmente, pues obviamente tenemos que hablar de la enseñanza del inglés. Se les mencioné al principio, tenemos un legado colonial que es innegable. En el campo local tenemos autores como el profesor Harold Castañeda de la Universidad Distrital. Él nos propone y nos dice que la construcción de la identidad del docente es una identidad que siempre ha sido disciplinar. No hemos pensado otra identidad que se construya que no sea la de la disciplina. Acá lo que nosotros estamos haciendo es romper esa colonialidad y permitir la fragmentación de la identidad, entendiendo que los conocimientos son plurales y que tejemos identidades también dependiendo de con quiénes nos relacionamos y en dónde nos relacionamos. Por eso les decía que el territorio también es cuerpo político. Entra mi cuerpo político a ser parte de la construcción de conocimiento. Hablamos de pedagogías, perdón, de prácticas pedagógicas desde posiciones instrumentales, se los dije hace algún momento, es pensar el inglés más allá de una práctica metodológica, de un método, de una estrategia, y es vincular, tiene una característica vinculante este proyecto, a quienes aprenden desde sus conocimientos. Creo que acá hacemos referencia a esta nubecita, y es básicamente que entran en el proceso de formación, que son los chicos de la Javeriana, no entran probablemente con una idea fija de lo que es la enseñanza, sino entran a fragmentar, a reconstruir, como lo decía Juliana, y a reexistir sobre todo desde una práctica pedagógica que no es vertical, que no es lineal, sino que es vinculante. De allí que hablemos nosotros que tenemos que hablar de raza, tenemos que hablar de género, etnia, clase, idioma, porque las del territorio no pueden ser limitadas simplemente a un carácter lingüístico. Lo que somos es lo que hacemos y esto entra dentro de esta construcción. Entonces, como les decía, esto es lo que teóricamente fundamenta la aproximación a una experiencia muy linda en Vista Hermosa y lo que hemos llamado nosotros un tejido, como Juliana lo decía, no solo de un saber o de múltiples saberes, sino de personas que tejen en colaboración. Vamos a seguir con Valeria. Valeria está conmigo. Entonces vamos a contarles un poco de la práctica para que vayamos como construyendo un imaginario y conectándonos con lo que acabamos de decir, con la contextualización histórica que hizo Juliana, con la definición también teórica y fundamentación que acabamos de ver, para que entendamos el desarrollo y el alcance de pronto, no de lo teórico, sino de la experiencia como teoría. Bueno, hola, muy buenos días a todos y todas. Entonces, listo, acá ya pasamos a, bueno, ya como la explicación de todo el recorrido desde el inicio de lo que somos nosotros como profesores estudiantes en este caso. Entonces acá, bueno, tenemos este caminito, este esquema que fue el que utilizamos en la primera parte del ciclo, que fue más o menos en agosto del año pasado. Entonces, primero nos enfocamos en una pregunta principal, que en este caso es para los chicos y las chicas que hacen parte del proyecto, que son los jóvenes y las jóvenes de Vista Hermosa. Entonces, primero, ¿qué sabemos sobre el tema? Entonces nos planteamos una pregunta con la cual utilizaremos, perdón, a lo largo de las sesiones y de los encuentros que vamos a tener. Pues cabe resaltar que cada uno de nosotros, de los profes de Damaris, de Sergio y de Angie, todos teníamos un grupo, ¿no? Entonces, cada uno se enfocaba en un tema en específico. Entonces, digamos, mi grupo con los chicos de Vista Hermosa, escogimos entre todos el tema de mitos y leyendas del Meca. Entonces, ahí pues planteamos una pregunta específica para ir desarrollando todas las sesiones. Sí, entonces, ¿qué sabemos sobre el tema primero?
y que me gustaría saber sobre ese tema. Entonces, en este caso en específico, que sé sobre los mitos y leyendas, que saben ellos sobre los mitos y las leyendas, que claramente del meta ellos están más relacionados con estas historias. Y también pues quiero saber, qué me gustaría saber, y ya con esto empezamos este recorrido. De ahí seguimos a qué recursos puedo utilizar, qué puedo utilizar, dónde los puedo encontrar para responder esta pregunta, porque como lo dije, esta pregunta principal es la que se va a desarrollar y se va a responder a lo largo de estas sesiones en este primer ciclo. Por consiguiente, ¿cómo podemos, cómo es relevante y por qué esta pregunta es relevante? ¿Sí? ¿Por qué para ellos es relevante? Sí, porque, bueno, la gracia no era solamente que nosotros llegáramos y propusiéramos un tema y hiciéramos la pregunta y ya, y que ellos la respondan. No, la gracia es que entre todos la podamos responder y por qué para nosotros y para ellos, sí, para su identidad importante responder esta pregunta. Y ya finalmente la respuesta a esta pregunta. Entonces, digamos que la respuesta a esta pregunta ya de manera general, era hacer un video, ¿sí?, con la respuesta a esta pregunta. Entonces, de hecho, de este primer ciclo salieron unas cosas muy bonitas, salieron unos escritos geniales y salió un video pues que ya les mostraremos. A lo largo de este primer ciclo, de hecho, pues como fue preciso en pandemia, la única manera de comunicarnos era claramente pues hacer las sesiones por videollamada y comunicarnos por WhatsApp. Entonces, lo chévere de esto fue que a todos nos surgió como, ok, entonces hagamos unas actividades por WhatsApp donde todos podamos participar, los profes, los jóvenes y demás. Entonces, la primera actividad es muy bonita porque todos decidieron compartir fotos de paisajes que estuvieran cerca de ellos. Entonces, estas son algunas que los jóvenes y las jóvenes compartieron. Entonces, esta es de una chica que se llama Tatiana. La gracia de esta actividad es que pusieran el nombre en inglés o en español, sí, o sea, acá digamos que el uso del español y el inglés era prácticamente como ellos se sintieran cómodos, ¿sí? No era obligatoriamente, no, ustedes tienen que hablar en inglés o tienen que escribir en inglés, no, era como ellos lo quisieran hacer. Entonces, cada uno envió una imagen, una foto y le pusieron el respectivo título a la foto. Entonces, digamos acá, Place My Grandmother's Farm y Name A Wonderful Sky. Entonces, digamos que todo eso que hizo que entre todos como que nos acercáramos y supiéramos dónde estábamos para no estar como tan alejados de la realidad de cada uno. Y finalmente, pues como lo mencioné anteriormente, los encuentros fueron sincrónicos, ¿no? En ese tiempo, pues por la pandemia, lo teníamos que hacer de esa manera. Acá todos, pues ellos tienen un espacio en donde, que se llama, ay, se me olvidó. Bueno, es un espacio en donde ellos se pueden encontrar. Ah, sí, Vive Digital, perdón. Es un espacio en donde ellos tienen acceso a computadores, a pues tecnología, ellos pueden encontrarse y demás, y de ahí también hicimos como varias sesiones. Y bueno, acá quisiera mostrarles este video que fue ya como el... Ay, sí, ahí se puede. Un segundo, por favor. Voy a mostrar. Bueno, este video es el producto final, que es la respuesta a la pregunta que se quiso como tal llevar a cabo a lo largo de las sesiones de este ciclo. Y de hecho, en este video participó Daniel Olarde, que es el chico que está con nosotros el día de hoy, el joven que está con nosotros. Entonces, no sé. Ya lo vamos a presentar y continuar.
Hi guys, welcome to our new video. Nos dices, Today we will show you some aspects of this place called Casa Campesina. The place of memory, peace and reconciliation. Casa Campesina is located on the main street of Villahermosa. It's close to the entrance of the municipality's urban area. The Casa Campesina was built during Gerardo Cubillo's administration. It was in 1988 to 1990, with the purpose of being a place where the rural community could not only rest, but also came to document some medical situations. Some people could not go to their farms the same day due to the access problems on the roads, since they had to go on foot or by riding a horse. The Casa Campesina was losing its main objective, because while the years passed, the roads to the rural areas were improving. So the people were able to go and leave their farms the same day without any problem. There were also other transportations like cars, motorcycles, so the Casa Campesina lost its objective and it was used to store things or for different purposes the administration needed. 31 years have already passed, so the infrastructure has deteriorated. It was at that moment that we realized there was a need to transform it into a space for memory, because it was built with the aim of giving support to the community in the municipality. That is why we were motivated to transform it into La Casa Campesina. The Casa Campesina is a space full of culture, art, and ancestry. Here you can find four space. There's a tree in which every person who visits this place si se can leave está their mark. viendo el video, qué pena no se ve el video. Todavía no. Todavía no. Perdonen la interrupción. ¿Nos confirman si están viendo la pantalla? Por favor. Ahora sí. Y estamos perfecto. viendo la pantalla, el video. Listo. Gracias. Perfecto, gracias. Hi guys, welcome to our new video. Today we will show you some aspects of this place called Casa Campesina. The place of memory, peace and reconciliation. Casa Campesina is located on the main street of Villahermosa. It's close to the entrance of the municipality's urban area. The Casa Campesina was built during Gerardo Cubillo's administration. It was in 1988 to 1990, with the purpose of being a place where the rural community could not only rest, but also came to document some medical situations. Some people could not go to their farms the same day due to the access problems on the roads, since they had to go on foot or by riding a horse. The Casa Campesina was losing its main objective, because while the years passed, the roads to the rural areas were improving. So the people were able to go and leave their farms the same day without any problem. There were also other transportations like cars, motorcycles, so the Casa Campesina lost its objective and it was used to store things or for different purposes the administration needed. 31 years have already passed, so the infrastructure has deteriorated.
It was at that moment that we realized there was a need to transform it into a space for memory, because it was built with the aim of giving support to the community in the municipality. That is why we were motivated to transform it into La Casa Campesina. The Casa Campesina is a space full of culture, art, and ancestry. Here you can find floor space. There's a tree in which every person who visits this place can leave her mark. You can also find crafts, pictures, and books with stories written by young people from Vista Hermosa. Moreover, you will find a room with a timeline that not only shows Vista Hermosa's story, but also the Colombian one. Finally, you will find a garden with the medicinal plants that were used before. So that's it for today's video. Thank you guys so much for watching. Hi guys, Entonces, bueno, este es el resultado final del primer ciclo. Entonces, como vimos, qué pena. Entonces, Dani, ¿nos quieres compartir como qué te pareció esta experiencia, el haber, digamos, hecho esto en inglés, el presentar como tal esta casa campesina que tiene un montón de recuerdos? Muchas gracias, profe. Buenos días. Se escucha muy para- bajito. Ahora sí. Ay, sí, súper bien, mejor. Ah, listo. Gracias, Es, profe. creo que Para más durito mí, un poquito, profe. para mí fue muy grata la experiencia, fue genial porque nosotros estamos en la construcción de la casa campesina. Ha sido complicado porque aunque tenemos una historia súper extensa y muchas cosas por contar, escoger el lugar, poder lograr ese espacio siempre fue un poco difícil, poder tener los diferentes utensilios y demás. Es un camino que aún estamos recorriendo, es un camino que aún lo estamos construyendo, un sueño que aún tenemos y seguimos trabajando en eso. Y por supuesto que nosotros en el futuro deseamos que la historia de nuestro municipio no sea contada solamente en español para personas que hablen nuestra lengua, sino que uno de los sueños nuestros es poder llevar nuestra historia, que ha sido una historia llena de bastantes sentimientos, bastantes luchas, alegrías, tristezas, aún con sangre. Contar esto que nosotros hemos vivido como municipio, como pueblo, a diferentes personas que habitan Colombia y también que habitan diferentes partes de este mundo. Entonces, esta experiencia fue muy agradable para nosotros porque hemos hecho un trabajo de memoria en nuestro municipio y con este video pues sentimos que lo extendemos aún más, me hago entender. Esa fue la experiencia y el sentimiento que percibimos al hacer este video y al hacer este proyecto. Sí, Dani, muchas gracias. En serio, sí, fue y ha sido una experiencia como bastante enriquecedora para todos nosotros. Y lo mismo pasó en este segundo ciclo que he hecho también, pues ya digamos que en este caso lo hicimos diferente, ya no era que nosotros, como tal, nosotros los profes, teníamos un grupo en específico, sino que ya todos estábamos en un grupo, entonces cada uno daba las sesiones cada sábado, entonces había un tema en común, ¿sí? Como lo mismo, una pregunta en específico, una pregunta general que se iba a desarrollar a lo largo del ciclo, pero en este caso la diferencia era que nosotros íbamos a dar a todos los chicos pues las sesiones. Entonces todo, permiso, acá, entonces la pregunta principal para ellos era ¿cómo me vinculo como joven en el territorio? Entonces de ahí nos basamos para realizar lo demás. Entonces, la gracia era que pensara y se pensaran
siento, veo los recuerdos y las raíces, ¿sí? De mi territorio, de yo como joven, el proyecto de vida que tengo y cómo con esto puedo aportar y transformar la realidad de mi territorio. Esto pues claramente en palabras de ellos. Y ya como tal, este esquema pues nos explica que de ahí también vamos a partir para realizar las sesiones para responder esta pregunta. Entonces, cada uno de ellos y cada una de las sesiones estaba pensada desde la vida espiritual de los jóvenes, desde la vida material de ellos, ¿sí? Pero claramente, o sea, desde ellos, la vida social y entre esto está yo como joven en el territorio, cómo me veo yo, cómo me vinculo yo, cómo es mi vida cotidiana. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se iba a responder esta pregunta y todos estos temas iban relacionados, o sea, todos los temas de las sesiones iban relacionados con esta pregunta como tal. Y de esto, de hecho, salieron unas cosas bellísimas. Los chicos, bueno, una sesión que fue la segunda, en esta teníamos que escoger, ellos tenían, perdón, ellos escogían cómo querían registrar esto, cómo les gustaría registrar este camino. Entonces de ahí salieron ideas como una foto narrativa, una crónica, un audiovisual, que entonces foto y video, foto y audio, una entrevista, podcast, blog. Entonces de aquí ellos escogieron porque las ideas, o sea, las ideas y los temas que ellos, de los que ellos querían hablar fueron escogidos por ellos, sí. O sea, en ningún momento nosotros llegamos a imponer como, bueno, nosotros pensamos que ustedes deberían hacer tal cosa, sino, no, ustedes qué quieren hacer, cómo les gustaría registrar esto, cómo les gustaría llevar este camino. Entonces, lo que hicieron ellos fue dar estos ejemplos y de esto salieron un podcast y un blog. Y en este caso, pues con Dani, que Dani también estuvo con nosotros en este ciclo, quisiéramos mostrarles esto. Esto realmente es lo que hicimos a lo largo, lo que ellos hicieron más que todo a lo largo de este ciclo en inglés. Sí, la gracia es que estas sesiones, así como en el ciclo pasado, se hicieran en inglés y en español. Claramente se me pasó decir que los niveles de inglés de estos chicos y chicas eran totalmente diferentes, ¿sí? Entonces podían llegar unos que realmente no supieron mucho de inglés y otros que sí tuvieron un inglés mucho más avanzado, pero de todas maneras esto hizo que la experiencia fuera como mucho más, un poco, puedo decirlo, difícil, pero a la vez muy enriquecedora porque pues era el reto, ¿no? El tratar de encontrar temas, el tratar de realizar las sesiones y demás, el aprender, teniendo en cuenta esto, aparte de su historia, aparte de lo que son ellos, de su identidad, y reflejarlo como en esto. Entonces acá quisiéramos con Daniel mostrarles lo que finalmente ellos hicieron, que fueron unos podcasts y en este caso es un blog. Entonces, yo creo que por tipo muestro uno. Sí, de hecho, el podcast que hizo Dani con sus hermanas que también estuvieron con nosotros y bueno, de acá salieron tres temitas, que entonces era hablar de las características de Vista Hermosa. Este también fue uno de las características y la historia de Vista Hermosa. Ya el segundo proyecto habla sobre la flora y la fauna de Vista Hermosa. Y finalmente, pues acá tenemos
Bueno, cabe resaltar que en este ciclo ya sí fue posible que fuéramos a Hermosa, al territorio, y que los encontráramos. Entonces, la profe Juli con Angie fueron la primera vez y después fui yo con el profe Edgar. Entonces nos pudimos encontrar todos por vez, y de hecho fue algo muy bonito porque pues pudimos tomar fotos, hablar y pues realizar como todo este tema. Entonces acá habla sobre las costumbres de Vista Hermosa, los mitos y las leyendas e historias de Vista Hermosa. Voy a poner audio, un pedazo del audio del podcast, y Dani nos va a hablar un poco acerca de cómo fue esta experiencia realizando el podcast y demás. Sí, señora, en este video vamos a mostrar la experiencia de un profesor del colegio del municipio. El profesor ha trabajado durante mucho tiempo en estas tierras y fuera de eso estuvo en la época donde todo era sumamente rural. Entonces encontrar una casa era complejo, ir hasta donde el vecino porque era kilómetros a minutos de trayecto y todo caminando. Cuando estamos así entre la selva, cuando estamos con mucha naturaleza, es muy común que podamos escuchar o que podamos tener experiencias, como cuentan algunas personas que han vivido en la zona rural, con mitos de la zona, con mitos y leyendas del mismo territorio. Entonces, el profesor estuvo durante mucho tiempo trabajando en zona rural. Él tiene historias, tiene experiencias donde afirma haber visto diferentes sujetos como duendes, también el hombre lobo, donde afirma haber visto el Moán y escuchado, por ejemplo, el Silbón, todos ellos mitos del llano colombiano. Entonces, es muy importante el profesor en nuestro municipio porque él es una de esas personas que cumple el papel de continuar este legado, de continuar estas historias. Y cuando teníamos espacio libre en el colegio, cuando quizás teníamos algún momento donde no estuviéramos trabajando en alguna materia específica, sino que tuviéramos un espacio libre, el profesor aprovechaba para contarnos todas sus experiencias que, por supuesto, cautivaban a todos los estudiantes. Y él lo sigue haciendo, él sigue transmitiendo todas sus experiencias. Cuando la profe nos indicó y con el trabajo que estábamos desarrollando queríamos expresar mitos de nuestro municipio, instantáneamente pensamos en nuestro profesor para que él nos diera esa experiencia. Y acá ustedes van a ver un pedazo de un video que grabamos donde él habla acerca del Moán, un ser de un mito del llano colombiano y que el profesor afirma haberlo visto. Entonces, adelante, muchas gracias por ver el video. ¿Me pueden por favor confirmar si se escucha? Por favor? Voy a repetir. Do you hear it? Those are common. Para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Oye, ganadito, que lo tenemos encorralado. No lo puedo dejar dormir, pero mañana cuando tomemos en la avena lo podemos dejar descansar. Do you hear it? Those are common sounds that a native person emits to greet friends or neighbors in an energetic way.
And talking about the body expression, there is no sometimes more natural than express and warm grip than moving the head above. In Vista Hermosa, the structures have an open style. I mean, there are full walls and doors that could hide the view to inside the house. And that's the reason why people used to read in a weird way. When someone visits a neighbor or a friend, the person enters the house and looks for the host of the house. After, the person finally says hi. This is a unique way to visit people. Normally, the person announces himself outside the house and then, with the due permission, enters the house. Acá, de pronto para algunos es muy extraño, pero de hecho acá estamos hablando, están hablando ellos acerca de las costumbres que se tiene en Vista Hermosa. Y de hecho, este es un canto, no sé si Dani puedes explicar un poquito así rápido, por favor. Así es, cuando estamos en el campo trabajando, por ejemplo, con ganado, y pasa alguna persona, los saludos típicos son gritos. Entonces muchas veces llegan personas y preguntan qué dijo. Ni siquiera pronunció una palabra como tal, fue solamente un grito. Y de hecho esa es la manera en que los llaneros, las personas de nuestra cultura, se saludan cuando pasa un vecino, cuando pasa un amigo. Lo común es pues expresarlo con un grito. Eso sí tiene que ser fuerte, porque si es débil, pues quiere decir que estamos tristes o que estamos desanimados o algo por el estilo. Entonces, queríamos mostrar eso de nuestra cultura, la manera en que saludamos, que es de una manera fuerte. Muchas veces no pronunciamos palabras como tal, pero nos hacemos entender que estamos saludando con ánimo, con energía y pues con felicidad. Lo otro que decíamos en el video es que nuestras casas, más que todo en la zona rural, son casas que no son cerradas, es decir, a veces hasta carecen de puertas, porque lo común es que lleguen visitas a las casas y no saluden desde afuera, no pidan permiso desde afuera para entrar, sino que las personas pueden entrar a las casas de sus amigos y finalmente ahí sí buscar dónde está dentro de la casa. Entonces entran a la casa sin ningún tipo de permiso, es totalmente normal, y ya cuando encuentran a los dueños del hogar, los saludan y hacen su visita normal. Esto pues es muy curioso porque en otras regiones de Colombia no es así, creo que tampoco en las regiones de los demás oyentes, y es algo que muestra cómo los llaneros viven en una comunidad como de familia, de una amistad tan amplia que ni siquiera le ponemos fronteras a nuestras casas. Listo, Dani, gracias. Sí, entonces el hecho de esto y la gracia era que se recogieran todo esto, estos saberes de ellos mismos también, y se proyectaran y se plasmaran en este blog, en estos podcasts, en estas entrevistas que ellos mismos realizaron y que ellos quisieron hacer. Entonces ya pues lo que nosotros como tal hacíamos ahí era ayudarlos y pues ir como guiándolos, sí, ya tanto como con la parte del inglés y ya pues con la parte como de la realización de lo demás. Y listo. Denme un momento, por favor, a la siguiente diapositiva. Y y ya digamos que en este caso, pues como lo dije anteriormente, está la historia del municipio, que fue la primera parte, después la explicación de la flora y la fauna y los mitos y leyendas. Este es como la finalización y todo lo que hicimos a lo largo de este recorrido en estos dos
pues en estos 2 encuentros que realizamos desde agosto hasta ahorita. Ya. Gracias. Perdónenme, estamos en el mismo escenario, entonces la logística fue un poco, digamos que en este caso difícil, pero bueno, estamos aquí juntos. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Diego Ubaque y a Valeria para que nos cuenten, digamos, como lo decía al inicio el profesor Diego, no es como más no desde los saberes, la experiencia de la comunidad, construimos, ¿cierto? Y reflexionamos sobre esas mismas teorías, ¿cierto? O configuramos o pensamos unas propias epistemologías que nos permitan reimaginar esas pedagogías otras. Entonces los dejo con la intervención de los dos y el diálogo que entre los dos puedan establecer. Creo que ahí salen. Listo. Si hay preguntas, pues también son bienvenidas para que la conversación sea vinculante con ustedes, ya sea por YouTube, con el streaming que se está haciendo, o quienes están acá acompañándonos desde Zoom. Entonces, yo creo que hay una práctica muy bonita, que era lo que yo les decía al principio, que tiene que ver con el entender que la práctica educativa es vinculante, es una práctica que desde luego tiene que tener una concepción de sujeto, pero creo que acá es donde empezamos nosotros a tejer esas, como lo dice la presentación, esas prácticas pluriversas. Nosotros, cuando abordamos la noción de territorio en un primer momento, no conceptualizábamos de pronto la riqueza de lo que se venía, precisamente porque muchas veces el concepto teórico restringe una lectura de territorio. En este caso, como yo les decía al principio, lo geográfico y lo corpopolítico. Pero me parece que la experiencia desde la comunidad con los chicos de Vista Hermosa ha sido demasiado enriquecedora para repensar precisamente la práctica de enseñanza, pero sobre todo para pensar o repensar la formación de profesores en inglés en Colombia. Prácticas que no sean simplemente traídas por un decreto del ministerio, sino que sean precisamente extendidas o llevadas a los territorios, que en este caso pues, han sido marginalizados, y las prácticas educativas no pueden ser centralizadas, deben ser periféricas. Y creo que el traer la periferia no al centro, sino precisamente hacer como una patica allá y una patica acá, nos permite también entender un poco y tener una lectura más completa. No sé, Vale, ¿tú qué puedas decir? Sí, digamos que esto hace que... Listo. No, sí, claro, digamos que esto nos generó muchas preguntas desde el principio, ¿no? Digamos que nosotros como estudiantes de licenciatura en lenguas nos generó muchas dudas. De hecho, personalmente puedo decir que para mí fue un reto enorme porque yo venía con una mentalidad totalmente diferente de lo que es enseñar y aprender inglés, y una lengua hegemónica, por así decirlo, que ya existen como unas metodologías preestablecidas para enseñarlo y para aprenderlo, y en este caso fue cambiar absolutamente todo. Entonces, sí, digamos que, pero ha sido un recorrido enorme y muy bonito, y pues yo estoy muy feliz en este proyecto. Sí, no sé si hayan preguntas, si tengamos inquietudes que quieran como compartir, que le quieran dar voz, para poder precisamente conversarlas. ¿No? Sí, hay una pregunta. La pregunta la voy a leer. Dice, ¿qué comprensiones subyacen a las lenguas español e inglés desde el territorio? Sí, perdón, esta es para mí, para Daniel. Y bueno, yo quiero decir que el español, al aprender inglés, y más que todo en cualquier territorio que sea de nosotros, de ellos y demás, es muy importante, porque es que no podemos dejar a un lado nuestra lengua materna, ¿no? Yo lo pienso así como un puente para aprender el inglés,
¿sí? Porque es que con ella tenemos muchas expresiones, muchas formas de decir las cosas que no podemos como plantear exactamente en el inglés. Y entonces la lengua, en este caso el español, es muy importante y fue muy importante para este proceso del aprendizaje del inglés. Yo añadiría, si se me permite, es el pensar una lengua no como un sistema lingüístico. Creo que es un aporte muy bonito. Aquí empezamos a conceptualizar la lengua como un espacio, como un recurso semiótico. Esto no es nuevo. Esto en el campo de la enseñanza del inglés, hemos hablado de translenguaje, una autora muy conocida, la doctora Ofelia García, y ella habla de prácticas de liberación a través del lenguaje. Yo creo que acá hay un acercamiento, no a lo teórico, pero una lectura propia de lo que podría ser un concepto. Y es entender que toda la práctica desde el territorio permitió que el recurso lingüístico y semiótico de quienes participaron se desplegara precisamente reconociendo lo que son, dónde están, y eso es algo que no sucede con las pedagogías tradicionales en lengua. Las pedagogías en lengua, o la pedagogía en lengua, porque no puedo hablar de una pluralidad, siempre viene desde la concepción del método. Y yo principio que el método es un concepto teórico, te da una manera de aproximarte, te da un repertorio procedimental, pero acá rompemos precisamente ese esquema y creo que es algo que hay que rescatar y empezar a mirar cuáles son esos saberes que se están movilizando, obviamente para documentarlos, porque esa es la contribución de este tejido que tenemos acá, y entrar en conversación también con otras lecturas y prácticas, tal vez letradas que se estén dando a nivel nacional, obviamente, pero también a nivel internacional para mirar desde dónde estamos enunciando las prácticas educativas. Yo quisiera hacerle una pregunta a Daniel, que estás en este momento. Daniel, al inicio se nos olvidó mencionar, y es que tú estás en este momento en el territorio, ¿no? Estás en el municipio de Vistahermosa Meta y nosotros estamos en Bogotá, en la ciudad. A mí me gustaría saber, Dani, desde esta experiencia, tú como joven en el territorio, ¿qué ha significado, no? Y la pregunta es, como joven en el territorio, ¿cómo me vinculo? Pero también es pensar que el aprendizaje de una lengua también es una forma de vincularse con el territorio, ¿cierto? Entonces, y es agenciar esos saberes desde el mismo territorio, pero que son saberes que en este momento estamos expresando en otra lengua. Me gustaría, Daniel, que de pronto nos contaras un poco en este proceso de formación, de caminar juntos, qué sentidos, qué emociones, qué experiencias, algo que quisiera resaltar, nos puedas compartir ahora. Sí, señora profe, pues para contestar esa pregunta, me gustaría primero contarle a las personas que estamos acá escuchando esta presentación que mi municipio, Vistahermosa Meta, pues como tú lo dijiste al principio, fue un municipio azotado por la violencia, pero lo que me gustaría comentar es que definitivamente los municipios que están alejados de las grandes ciudades suelen ser olvidados muchas veces por las personas. A veces pues en Bogotá o en algún otro lugar uno dice Vistahermosa Meta y algunos no logran saber dónde queda siquiera. Y los que saben o han escuchado del lugar, lo que saben de Vistahermosa lo han visto a través de las noticias y lamentablemente las veces que Vistahermosa ha salido, por ejemplo, por los medios de comunicación nacionales, son para expresar noticias como han puesto algún atentado en el municipio o vuelve a caer otra persona en la guerra. No hace más de un mes y medio que falleció otra persona a causa del conflicto interno de Colombia, y es esta información la que sale y con la que las demás personas entienden que es Vistahermosa. Entonces, muchas veces las personas que no viven en el municipio piensan en Vistahermosa como un lugar de guerra, piensan en Vistahermosa como un lugar de violencia, un lugar peligroso.
Y a través de este proceso que tuvimos con ustedes, es que nosotros queremos resignificar nuestro municipio como tal. Queremos que Vistahermosa no sea más eh, recordado o señalado como un lugar peligroso, un lugar para habitar, y queremos resaltar todas las cosas hermosas que hay en nuestro municipio, empezando desde las propias personas hasta la naturaleza. Aún en nuestra historia hay cosas que nos enorgullecen. Entonces, con el aprendizaje de esta lengua, con el aprendizaje del inglés, nosotros queremos resignificar como tal nuestro municipio, dejando de pensar este territorio como un lugar de violencia, y así como dice nuestro himno, queriendo que Vistahermosa sea una capital mundial de la paz y la reconciliación. Entonces, a través de este proceso, nosotros queremos construir, seguir trabajando para este proyecto. Queremos que Vistahermosa no sea conocida más como un lugar peligroso, un lugar de violencia, sino que mostremos todo lo que nos enorgullece, todo lo que puede atraer a un turistas, todo lo que puede mostrar las virtudes de Vistahermosa, que son inmensas, son hermosas, son bastantes y que pueden enamorar a muchas personas. Entonces, con ese aprendizaje, resignificamos nuestro territorio. No es más presentado como un lugar violento, sino es presentado como un lugar de paz y reconciliación. Bueno, Dani, muchísimas gracias. En el chat de YouTube vemos dos preguntas. La primera está relacionada un poco con la casa campesina. Nos cuentes un poco cómo surgió, quién la construyó, cómo la vemos hoy en día. Y segundo, también nos preguntan si los productos que les estamos compartiendo, más que productos, nunca lo hemos llamado realmente productos, sino cómo registramos el camino, si lo hicieron los jóvenes, si la edición, si la grabación. Entonces, de pronto, Dani, que nos pudieras compartir cuando fueron a grabar los podcasts en general, por ejemplo, la experiencia de Tatiana, que también Flora ella misma tomó las fotos, ¿no? Entonces, de pronto que nos aclararas, nos contaras un poquito más de ese proceso. Primero el de la casa campesina y el segundo digamos, como la parte que estamos mostrando, compartiendo con todos ustedes. Dani. Sí, señora profe. Este proceso sí fue construido por nosotros mismos, lógicamente con la ayuda y con la guianza que ustedes nos brindaban, y lo construimos con todas las cosas que tenemos acá en el municipio. En cuanto a la casa campesina, ¿me ayudas con el cargador, por favor? Gracias, qué pena, perdón. En cuanto a la casa campesina, la casa campesina fue construida mucho tiempo atrás, donde en el casco urbano acá de nuestro municipio, pues siempre estaba el comercio, los diferentes insumos con los que cualquier persona necesita, debe contar, pues para poder subsistir, ¿cierto? Pero en las zonas rurales veíamos o estaba este inconveniente, donde las personas tenían que desplazarse hasta acá, hasta la zona urbana, hasta el casco urbano, para que compraran su comida, su alimento, su vestido y demás. Cuando las personas emprendían este viaje, lo tenían que hacer caminando, o si tenían recursos, lo tenían que hacer con sus caballos, o con diferentes medios de transporte que no eran para nada rápidos. Entonces, las personas de las veredas llegaban a nuestro municipio, a la zona rural, compraban sus cosas y era muy tarde, era muy de noche para que pudieran irse. Por eso, entonces, se construyó esta casa campesina para darle hospedaje a todas estas personas. Poco a poco, pues, se construyeron las vías y ellos pueden venir e irse el mismo día. Por eso, este lugar lo utilizamos para empezar a mostrar la historia, la memoria de Vistahermosa. Como ya las personas no la habitan remotamente como lo hacían en el pasado, ahora queremos que la casa campesina sea el primer museo de Vistahermosa, donde contemos su historia y donde las personas puedan venir y llevarse un aprendizaje de nuestro municipio. Y todo esto, lo que hicimos del video, del podcast, de las fotos,
lo hicimos nosotros con diferentes medios, por ejemplo, cuando nos visitaron los profesores, trajeron cámaras y demás. También acá contamos ya con teléfonos que nos permiten hacer esta construcción de evidencias y fue algo que construimos entre los jóvenes del mismo municipio. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia tan importante. No sé, Dieguito, si le vamos a hacer otra reflexión final con Valeria. Yo tenía una pregunta más para ti, Daniel, como para que nos des, como para finalizar, una voz más desde la experiencia, ¿no? Y tenía que ver precisamente como cómo tenías pensado y cómo estás terminando esta práctica de aprendizaje del inglés cuando el territorio, cuando tú como persona eres vinculado en los procesos de construcción y no simplemente eres un recipiente de una práctica. Me gusta mucho esa pregunta porque es algo que lo recuerdo demasiado en ese proceso formativo. Recuerdo que en la primera reunión no pude asistir por alguna razón, sin embargo, empecé las lesiones con la profe, las clases, desde la segunda sesión hasta que volvimos a encontrarnos todos. Yo no había conocido a las demás profesoras, tampoco a la profe Juliana, pero cuando estuvimos en ese espacio donde nos conectábamos todos, veo que quienes dirigen el proceso sabían quién era yo, sabían y me llamaban, hola Daniel, ¿cómo estás? Entonces fue algo que realmente significó mucho, donde me di cuenta que este proceso era diferente, este proceso iba para los jóvenes y nos tenían en cuenta todos los que estábamos en él. Entonces, sí se me hacía un poco difícil cómo podríamos lograr que se construyera este aprendizaje de manera colectiva si nosotros no sabíamos nada del inglés, pero sí que se pudo lograr cuando nosotros les enseñábamos a ustedes los lugares, cuando ustedes nos indicaban cómo descubrir lo que estaba en nuestra zona y ahí sí utilizar el inglés para poderlo expresar de la manera que más nos sintiéramos cómodos. Entonces, en ese proceso yo creo que todos nosotros los que fuimos partícipes lo sentimos que éramos importantes en el proceso y también que podíamos aportar en él. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes, a todos quienes nos están acompañando. Agradezco al profesor Diego, a la estudiante futura licenciada en lenguas Valeria, por supuesto a todos los jóvenes que hacen parte de este proyecto, a Tatiana, a Giret, bueno, se me olvidan todos los nombres en estos momentos, pero les agradezco a todos. Le doy a ti, Dani, por acompañarnos. Tu voz era fundamental en este espacio. Y bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Natalia Duque, que nos sigue acompañando y liderando en este espacio.